Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que creo que a muchos de ustedes les va a interesar. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de El pánico de Demet Özdemir, su secreto revelado. Sí, han leído bien. Esa sensación de que hay algo más detrás de la fachada, ese pequeño detalle que nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Bueno, prepárense porque vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si eres nuevo por aquí y te gusta estar al día con lo último del mundo del espectáculo, las curiosidades y los secretos de tus celebridades favoritas, te recomiendo muchísimo que le des al botón de suscribir justo ahora. No te arrepentirás, prometido. Además, así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Cuando hablamos de Demet Özdemir, estamos hablando de una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un icono para millones de personas. La hemos visto brillar en producciones como Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman conquistó al mundo entero, y en otras series que la han consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Pero como suele suceder con las figuras públicas detrás de las cámaras, de los flashes y de las alfombras rojas, siempre hay historias, hay presiones, hay, bueno, a veces hasta pánico. Y es precisamente de ese supuesto pánico del que se ha rumoreado, de ese secreto que algunos creen haber descubierto, de lo que hablaremos hoy. La frase "el pánico de Demet Özdemir" puede sonar un poco dramática, lo sé. Pero a veces el término pánico se usa de forma figurada para describir una situación de estrés intenso, de miedo o de una fuerte presión que una persona puede estar experimentando. Y cuando este tipo de rumores surgen en torno a una celebridad de la talla de Demet, es natural que la curiosidad se dispare. ¿A qué se podría referir este supuesto pánico? ¿Es algo relacionado con su carrera, con su vida personal, con la presión de la fama? La verdad es que las especulaciones han sido muchas y muy variadas. Una de las teorías que más ha circulado en los últimos tiempos, y que podría ser el secreto revelado, al que hace referencia el título, tiene que ver con una supuesta sobreexplotación de su imagen y de su talento. Se comenta que tras el enorme éxito de Erkenci Kuş, hubo una presión inmensa por parte de productoras y de la propia industria para mantenerla en el candelero, para que siguiera protagonizando proyectos de gran envergadura y para que su presencia en redes sociales fuera constante y llamativa. Imaginen la presión de tener que estar siempre a la altura, de tener que cumplir con las expectativas de millones de fans, de los medios, de los patrocinadores. Es algo que a cualquiera le haría sentir un nudo en el estómago. Según algunas fuentes y comentarios en redes sociales, este ritmo de trabajo frenético, sumado a la constante exposición mediática, podría haber generado en Demet un estado de agobio o incluso de pánico escénico. No en el sentido clásico de subir a un escenario, sino en el de estar siempre bajo el microscopio público. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de no cometer errores, de ser siempre la chica perfecta que muchos idealizan, puede ser una carga emocional muy pesada. Y cuando esta presión se vuelve insostenible, es normal que surjan reacciones que algunos interpretan como pánico. Otro aspecto que se ha mencionado como posible detonante de este supuesto pánico es el escrutinio constante sobre su vida personal. Las relaciones amorosas de Demet Özdemir siempre han sido un tema recurrente en la prensa del corazón. Desde su relación con Can Yaman, que generó una auténtica fiebre entre los fans, hasta sus posteriores romances, cada paso que da en su vida privada es analizado, comentado y, en ocasiones, criticado. Esta falta de privacidad, esta invasión constante de su espacio personal, puede ser una fuente de estrés significativo y, para algunas personas, incluso de miedo a la reacción del público ante sus decisiones personales. Los rumores sugieren que Demet podría haber sentido la necesidad de controlar su imagen pública de una manera muy estricta para evitar malentendidos o juicios negativos. Esto podría traducirse en una actitud más reservada, en una menor espontaneidad en sus apariciones públicas o incluso en la reticencia a compartir ciertos aspectos de su vida. Y es precisamente esta aparente reticencia o reserva lo que algunos han interpretado como un síntoma de ese pánico subyacente. El miedo a ser juzgada, a decepcionar, a perder el cariño de sus seguidores, podría llevar a una persona a actuar de forma más cautelosa y controlada, o que externamente puede parecer una manifestación de estrés o pánico.
Además, no podemos olvidar la naturaleza cambiante de la industria del entretenimiento. El éxito de un actor no siempre está garantizado. La competencia es feroz, y la relevancia puede ser efímera si no se gestiona adecuadamente. Es posible que Demet haya experimentado momentos de incertidumbre sobre su futuro profesional, sobre la continuidad de su éxito, o sobre cómo adaptarse a las nuevas tendencias y plataformas. Estas inseguridades, aunque normales en cualquier carrera, pueden intensificarse cuando tu sustento y tu identidad pública están tan ligados a tu profesión. El miedo a que la fama se desvanezca, a no ser elegida para nuevos proyectos, a ser reemplazada por talentos emergentes, puede generar un estado de alerta constante que algunos podrían describir como un tipo de pánico o ansiedad profesional. El secreto revelado, por lo tanto, no sería tanto una revelación impactante y escandalosa, sino más bien la comprensión de que, detrás de la figura pública exitosa y aparentemente imperturbable, hay una persona real que lidia con presiones, miedos e inseguridades. La fama, si bien trae muchas recompensas, también exige un peaje emocional. Y lo que algunos llaman pánico podría ser simplemente la manifestación de esa lucha interna por mantener el equilibrio, por gestionar las expectativas y por preservar su bienestar en un entorno tan demandante. Pensemos en esto desde otra perspectiva. ¿Cuántas veces hemos visto a celebridades que de repente parecen desaparecer del ojo público o que cambian drásticamente su forma de interactuar? A menudo detrás de estos cambios hay una necesidad de retirarse, de recargar energías, de protegerse de la vorágine mediática. Si Demet Özdemir ha tomado decisiones profesionales o personales que han parecido inusuales para sus fans, quizás no sea por un pánico en sí, sino por una estrategia consciente de autocuidado y de gestión de su carrera a largo plazo. El secreto sería entonces que ella, como cualquier otro ser humano, prioriza su salud mental y su paz interior, incluso si eso significa ir contra las expectativas externas. Es importante también mencionar que en la era de las redes sociales, cualquier pequeño gesto o comentario puede ser magnificado y distorsionado. Lo que para una persona puede ser una simple muestra de cansancio, para un fan o para un medio sensacionalista puede convertirse en la prueba irrefutable de un pánico oculto. Las interpretaciones son subjetivas, y a menudo están teñidas por el deseo de encontrar algo interesante o dramático en la vida de las celebridades. En resumen, el supuesto pánico de Demet Özdemir y su secreto revelado no apuntan a un evento concreto o a una confesión pública, sino más bien a la interpretación de ciertas actitudes o decisiones de la actriz como manifestaciones de estrés, presión o ansiedad debido a su carrera, su fama y la constante exposición mediática. El secreto reside en la comprensión de que detrás de la estrella hay una persona que enfrenta los desafíos inherentes a ser una figura pública en el mundo actual. Su posible reserva o cautela no sería necesariamente un signo de debilidad, sino quizás de una estrategia inteligente para navegar las aguas turbulentas del estrellato y priorizar su bienestar. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado las posibles razones detrás de ese intrigante título. Espero que este análisis les haya resultado esclarecedor y, sobre todo, que les haya permitido ver un poco más allá de la superficie. Porque al final, todas las figuras públicas son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían en estos rumores sobre el pánico de Demet Özdemir? ¿Qué interpretan ustedes de su comportamiento público? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet Özdemir o simplemente con alguien a quien crean que le puede interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen también la campanita para que les notifiquen cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.